Bienvenido, Camilo. Que el Señor te utilice, que el Señor sea a través de ti edificando nuestra vida. Tienes la palabra. Amén, Dier, muchas gracias. Primero confirmo, ahí me escuchan bien, todo ok. Listo, dale. No, pues precisamente como confirma el máster aquí en programación web y líder de la iglesia, Jair, no mentira, el líder es molestándolo, quería hacer ahí un rompehielos. Eh, prácticamente el tema del llamado de Dios siempre tiene que estar vigente en nuestras vidas, debe ser pilar en nosotros. Debemos siempre estar enfocados en precisamente ese llamado de ir y hacer discípulos. Siento que precisamente uno como que deja por el camino mucho esto y es al contrario, ¿no? Cuando más debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. A diario le pido a Dios que sea Él tomando el control de mi vida y pues que obviamente también de cada uno de nosotros para que sea formándonos en lo que Él quiere y en sus propósitos. Súper lo que dices también, líder, del tema. Sí, estamos presenciales, además nos conecta un Dios omnipresente. Sabemos que Él está allá en cada casa, en cada lugar. Tenemos adicional esa conexión divina, ese momento precioso para estar con Él. Entonces, súper en ese sentido. Y pues obviamente, incluso discúlpenme por la manera que comencé. Hola a todos, ¿cómo están? Perdónenme esa manera de saludar después. Me pasa también cuando me escriben por WhatsApp algo. Primero contesto lo que me están preguntando y después digo buenos días, buenas tardes, pero aquí estamos. Me alegra ver caras, a ver familia, a ver a todos como familia, porque a la mayoría nos hemos visto en alguna ocasión, a otros no, pero siempre cuando es en los procesos de Dios a uno siempre le alegra ver personas que lo edifican a uno en todo momento. Para mí un privilegio estar acá, siempre poniéndole en manos de Dios lo que Él quiera hablarnos, porque a mí también me habla por medio de estos temas. Es lindo incluso cuando a uno le dan este privilegio de dar un tema porque antes uno es como el que más lo toca, más aprende sobre precisamente la palabra de Dios. Por lo menos ya estoy contento de que espero que a alguno, ojalá a todos, algo les quede de este mensaje, pero personalmente a mí ya me marcó, ya me dejó aquí algo sembrado en mí, que espero que también lo haga en cada una de sus vidas. Entonces, sin más preámbulos, pues nada, me alegra saludarlos. Eh, digamos, ahí ven mi pantalla. Listo, pues es simplemente esta portadita. Quisiera solamente ahí como el título, pero de aquí para allá prácticamente vamos a enfocarnos en lo que vamos hablando. Primero, pues comienzo como reflexionando, incluso escuchando en el proceso de los testimonios, veo pues que precisamente hay necesidades de salud, necesidades financieras, necesidades de muchos tipos que son pues nuestro común denominador, ¿no? Bien sabemos que el andar con Cristo, eh, tenemos muchas cosas que nos presentan en la vida, pero pues precisamente nos llevan a seguir paso a paso y involucrarnos más en los propósitos de él. Qué pena con ustedes. Es que mi esposita no demora en salir de trabajar, estoy aquí con las chicas, pero bueno, continuemos. Como les decía, precisamente todos tenemos necesidades, tenemos momentos y coyunturas a diario que se nos presentan. Ahí donde cada uno está, me gustaría que reflexionara una de esas necesidades, momentos específicos que nos ha pasado, ya sea hace poco tiempo o en tiempos atrás, donde precisamente nos ha marcado en situaciones complejas. Pues precisamente es ahí donde entra este tema. Simplemente acuérdense por el proceso, porque voy a quitar la diapositiva. Es los 1001 intentos. Nos vamos a enfocar un poco en lo que Dios siempre nos dice. De pronto se lo dijo a una persona específica en ese momento en Marcos 5:36. No temas, cree solamente, pero pues como siempre Él nos habla por medio de su palabra. Como les decía,
viendo un poquito o retrocediendo, incluso tampoco hablemos de cosas como tan complejas, hablemos incluso de nuestro diario vivir. ¿Cómo estuvo, por ejemplo, hoy nuestro estado de ánimo? Hoy sábado, de pronto no hice mucho, fue un día lluvioso, fue un día soleado, fue un día complejo, fue un día triste, muchas circunstancias que se pudieron haber presentado, pero prácticamente cómo fue también nuestro actuar en ese momento, ¿no? Cómo lo llevamos en cada una de las circunstancias. Y es ahí donde pues entro a compartir el tema de una parte de la Biblia que nos habla prácticamente en Marcos 5 del 21 al 43. Esta historia yo creo que la conocemos a grosso modo y la hemos visto en muchos momentos, que es la historia de Jairo, el líder de la sinagoga. Em, Cuando empecé a mirar este tema, dije, no, pues todo el mundo conoce la historia de Jairo. Me hace acordar cuando los domingos poníamos una película con mis padres y siempre como veían el mismo actor, entonces decían que esa película ya la vi. A veces nos pasa también con estos temas, de pronto, ah, no, la historia de Jairo, ah, sí, esa historia ya no la sabemos. Pero hoy vamos a ver un trasfondo o un punto específico de la historia que de pronto nos puede llamar la atención a nuestras propias vidas. Como bien sabemos, a resumen de lo que habla aquí Marcos 5, 21, 43, Jairo fue un principal de la sinagoga, es decir, que era una figura religiosa muy respetada, era muy conocido entre los judíos. El principal de la sinagoga era más un líder local, no necesariamente siempre era un sacerdote, sino alguien pues elegido por, incluso era por la comunidad para dirigir y administrar las funciones de, en este caso, de la sinagoga, ¿no? Su papel principal era presidir los servicios religiosos, enseñar a la congregación y demás. A grosso modo, entonces Jairo era una persona conocida, era una persona distinguida en ciertas maneras. Como todos, no importa en qué circunstancia estemos, podemos ser populares, podemos ser que nadie nos conozca. De todas formas, podemos vivir también circunstancias complejas, ¿no? Jairo no fue la excepción, también lo vivió. Jairo en algún momento se acercó a Jesús porque precisamente sabemos la historia de su hija de 12 años, estaba gravemente enferma, al borde de la muerte, a pesar de su posición social y religiosa, de que pues era una persona que me imagino que buscó muchas maneras para que su hija fuera sana, pues ya llegó un momento donde llegó ante Jesús y le rogó que fuera a su casa para sanar a su hija. Ahí está el primer como lapsus de la historia. No sé en qué momento buscó Jairo a Jesús, no sé si fue su primera opción, no sé si fue su última opción, ya precisamente agotó tema de médicos, pudo haber agotado incluso sus recursos, me imagino que si era una persona conocida y brillante en la sinagoga, pues tenía como solventar muchas necesidades de su vida, ¿no? Pero en qué momento, obviamente escuchó de Jesús, su fe lo llevó a él, pero así como nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros sabemos en qué Dios confiamos, sabemos que Jesús está con nosotros, pero en nuestras vidas y en esos momentos que les llevaba ahorita que reflexionaran de circunstancias que hemos vivido, ¿en qué momento hemos buscado al Señor? Es nuestra primera opción en las circunstancias, por lo menos en el caso de Jairo, que es lo que estamos viendo, sería su primera opción buscar a Jesús con su fe para que la sanara, o precisamente como su hija ya estaba agonizando, de pronto ya no habían médicos que la que sanaran, no había condiciones y circunstancias que de pronto la podían llevar a que viviera, y precisamente por eso Jairo fue que buscó a Jesús. Es como un primer análisis que quiero que reflexionemos en qué momento de cada circunstancia nosotros buscamos a Dios. Si lo buscamos en el primer instante sabiendo que nuestra fe debe estar puesta en Él, o es nuestra última opción cuando ya no tenemos ninguna otra opción, como fue este caso, cuando ya prácticamente le rogó que fuera a buscar a su hija. Es ese análisis para ver. En ese momento yo analizo a Jairo y su circunstancia. Hay dos factores claves que se evidencian en él y que me parece curioso que uno siempre
Si uno ve el título de estas dos palabras que les voy a decir a ustedes, uno de pronto a primera manera lo ve como antónimos o como cosas muy distintas, pero a la hora de la verdad están muy arraigados y están muy juntos. Y es el tema de la fe y la desesperación. Obviamente fue lo que experimentó Jairo en este momento, fe y desesperación. Obviamente sabemos el por qué. Su fe en creer en que Jesús iba a sanar a su hija, por eso fue a donde él estaba, lo buscó, lo encontró y ahí estaba declarándole a él que fuera a su casa y sanara a su hija. Pero pues también hay un momento de desesperación en esos momentos complejos cuando los vivimos, ¿no? Cuando sentimos que no podemos cambiar una situación dolorosa o injusta en nosotros, pues la impotencia nos lleva a precisamente sentir desesperación. Pues el ejemplo cotidiano que podemos vivir en nuestras vidas es el tema de problemas económicos graves, enfermedades crónicas de nosotros o de nuestros familiares, relaciones destructivas, parejas separándose. Hay infinidad de ejemplos que podemos tener en base a problemas o circunstancias que nos lleven a la desesperación. De pronto, ya sabemos, o ahorita recordando cómo reaccionamos a determinado momento que vivimos en nosotros, ¿no? En qué, qué nos enfatizamos en ese momento, si la desesperación tomó el control de nosotros o de todas formas nosotros la controlamos. Pero igual, pues, es un proceso que se vive en estos momentos específicos, hablando de, en este caso, del ejemplo de Jairo. Jairo, en este caso, pues su momento de desesperación, haciendo lo imposible para salvar a su hija, doctores conocidos, quién sabe qué más hizo por el camino para ver a su hija sana, y ya lo llevó a buscar a Jesús. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando nos esforzamos constantemente sin ver resultados, se nos puede agotar nuestra esperanza, ¿no? De pronto también lo experimentó él en algún momento. Por eso a mí personalmente, en el transcurso de realizar el tema, me surgió esa duda por el camino. ¿En qué momento es que estoy buscando a Dios? Lo estoy buscando en el momento específico donde precisamente veo la necesidad y de una vez actúo ante él, o ya cuando la desesperación me gana y no veo más respuestas, ahí sí utilizo el salvavidas llamado Dios. Es como precisamente lo que nos lleva a estas circunstancias o este momento. Podemos tener fe, pero también podemos estar en desesperación. Em, Esta parte del tema de hoy sí la voy a leer, pero mientras la voy leyendo, quiero que nos pongamos en los zapatos de Jairo. Quiero que mientras voy leyendo, ustedes analicen, cada uno aquí vamos a hacer Jairos o Jairas, como sea, en el momento, y vamos a analizar qué hizo Jairo mientras sucedía todas estas circunstancias específicas eh, que sucedieron precisamente en su momento. Por lo general, cuando encontramos parábolas, pasajes, historias de la Biblia, que todas siempre nos dejan mensaje, siempre tienen un inicio y un fin. Esta historia de Jairo tiene un inicio, una pausa, una reanudación que vuelven a comenzar y un fin. Esa pausa precisamente es la que voy a hablar y nos vamos a poner en los zapatos de Jairo. Dice el versículo 24 de Marcos 5. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apre- Apretujada a su alrededor, la gente, una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho, mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada en su terrible condición. Recuerden, hago una pausa, recuerden que nosotros somos Jairo. Estamos en un proceso donde vemos que Jesús está haciendo algo más y dejó en pausa lo nuestro, ¿no?
El 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y se acabó tu sufrimiento. Es curioso que yo los ponga a ustedes a ponerse en los zapatos de una persona que nada tiene que ver con la historia que leí, ¿no? Pero es precisamente en esos momentos cuando nosotros le pedimos algo a Dios en una necesidad, en algo complejo, nosotros obviamente queremos respuesta de Dios inmediata, ¿no? Si yo le oro, Dios sana a mi hija, sana esta circunstancia, esto que estoy pasando, no quisiera incluso despertarse al otro día y ya que Dios hiciera su obra. Y así nos pasa en todas las circunstancias de nuestra vida. Queremos respuesta inmediata de Dios. En este caso, precisamente, imagínense, a Jairo se le estaba muriendo la hija, o sea, prácticamente estaba agonizando, estaba en una carrera contra el reloj, contra el tiempo, esperando precisamente que Dios, mejor dicho, antes saliera corriendo y llegaran a la casa, la sanara y ya, pare de contar. Pero precisamente un proceso donde Dios precisamente nos muestra que Él a veces actúa en otras circunstancias y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Y dónde está mi parte? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está el actuar de Dios en mi vida? Por eso fue que les pedí que hiciéramos el ejercicio de enfocarnos en Jairo mientras hablábamos de la mujer del flujo de sangre. Es porque precisamente quiero invitarlos a que nos preguntemos, ¿cómo actuaríamos si fuéramos Jairo en ese momento, hablando de eso? Aparte de que no solamente fue el tema de la mujer del flujo de sangre, sino fue la multitud, quiere decir que caminaban a paso lento, se les presentaban otras dificultades o otras cosas complejas por el camino, y sin embargo les tocaba esperar o llevar ahí como el momento. ¿Cómo actuamos nosotros en esos momentos cuando vemos que Dios no nos responde de inmediato, sino que precisamente va lento, se presentan otras circunstancias por el camino, incluso hay veces se vuelve un poco más compleja la situación, como es el caso, la hija, cada segundo que avanzaba, pues prácticamente estaba agonizando. Nosotros también, Dios mío, pero por favor, dame respuesta porque la necesito ya. Entonces, ¿cómo es nuestro actuar en ese momento? ¿Qué pasa cuando vemos que Dios actúa primero en los demás que en nosotros? Nos da resentimiento, egoísmo, no sé, de pronto, pero Dios, pero ¿por qué a esta persona sí y a mí no? Vemos que, por ejemplo, consiguió trabajo, la salud de ellos mejoró, incluso está mejor que la de mi familia o la mía propia, compraron carro, casa, o cosas sencillas como que llovió cuando, cuando estaba caminando, pero escampó apenas llegué a la casa. A veces hasta nos amargamos por cosas tan sencillas como esas y decimos, oiga, pero qué cosa este momento, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque yo, Dios, pero si antes yo te busco, oramos, hablamos, charlamos, ¿y por qué a mí me pasan estas circunstancias? Entonces, es como para analizar que Jairo prácticamente estaba viviendo una situación por el estilo, de que había una pausa que en cierta manera lo estaba llevando precisamente a que esa fe que tenía en Jesús se llevara a cabo, no en los tiempos de él, sino en los que Dios quería que se hicieran las cosas. Eh, Otros ejemplos, salí de casa y se me quedó algo importante, a uno le molesta esas cosas, el tráfico ni se diga, a veces salimos con la sonrisa de oreja a oreja, despidiéndonos de nuestra familia y en la esquina ya se nos atravesó alguien o nos molestó a alguien y ya nos indispuso de tal manera, o ejemplos como cosas que de pronto les preguntaba al inicio del tema, que de pronto son circunstancias complejas que vivimos y nos preguntamos por qué Dios no actúa de inmediato. Siempre queremos respuestas inmediatas de parte de Dios para nuestras vidas y a veces queremos, pues obviamente, que Él actúe ya, al instante.
Y nos quedamos, pero lo más curioso de la historia es que incluso en muchas de esas circunstancias nos quedamos sentados esperando a que Él actúe. ¿Qué pasa? Yo ya le oré a Dios, ya le pedí por eso, ya estoy esperando que Él haga su voluntad y demás. Entonces, ¿qué hago? Me siento a esperar. Pero entonces, ¿qué acción, qué estamos haciendo para que precisamente eso mejore? Yo por lo menos les cuento un testimonio que estamos viviendo en estos tiempos. Yo tengo una hija de 6 años, a la chiquitina le salió un granito en la mejilla, al principio pensamos que era algo muy superficial, algo pequeño, ya después se fue volviendo más complejo, se le agrandó el grano, obviamente le pedimos a Dios que la sanara. Dios quita eso, que no vaya a ser nada maligno ni demás. Sin embargo, el grano siguió creciendo. Pues, ¿qué hicimos? Pues lo de siempre, pues en este caso fuimos a un especialista, la revisó, esta persona ayudó a que nos contactáramos con un radiólogo. Todo el tema, resumiéndoles el tema, ahorita estamos en un proceso que ya le hicieron una resonancia de cara para detectar que ojalá no sea nada complejo. El lunes tenemos la cita con la dermatóloga y confiando en el Dios que estamos hablando y teniendo fe, el viernes nos vamos a ver con un radiólogo en Bogotá, el cual declaramos que nos va a decir que no va a haber ningún problema y que ese quiste lo vamos a sacar de una. Ese es como el ejemplo que les pongo. A veces también fallo mucho en que me quedo sentado, o sea, le pido a Dios y me quedo sentado esperando que Él actúe. En este caso de mi hija, pues sí, obviamente lo oramos, pero pues actuamos de cierta manera confiando en Él, que Él actuaba por medio, en este caso, de los médicos. Esa es como la invitación, en que aunque debemos, o sea, tener fe y confiar en Dios, Él también pone personas específicas para que obren en las necesidades que uno tiene. Entonces, bueno actuar, no quedarnos ahí sentados esperando a que Él haga las cosas. Precisamente en todo este tema de la desesperación, la fe de Jairo y demás, es curioso que les he tocado varias virtudes o varias cosas que se han presentado, pero no específicamente del tema. El tema que vamos a hablar, ya se va a acabar el tiempo y hasta ahora les voy a decir de qué vamos a hablar. El tema que precisamente Dios me tocó a la hora de hablarlo fue el tema de la paciencia. La paciencia en mí, los que me conocen hace tiempo, no es una de mis virtudes, precisamente no es uno de mis fuertes, pero sabemos que precisamente somos renovados, somos limpios y somos personas nuevas cuando estamos con Dios. Y lo he declarado, al principio obviamente en mi caminar por las cosas de Dios, yo sentía de que Dios se tenía que acostumbrar a mi forma de ser. Entonces, si yo soy mal geniado, si yo soy así, Dios de todas formas me va a usar en medio de mi mal genio, en medio de mi forma de ser. Y no, más que eso, Dios me va a usar es primero para que precisamente yo restaure muchas cosas en mi vida y pueda ser cambiado de gran manera. Como les decía, la paciencia no es una de mis virtudes, por eso incluso este tema ya, pa, de entrada me cayó a mí. A alguno de pronto le puede caer, pero por mí ya me cayó. Entonces, la paciencia es un tema que espero que Dios me pula cada día y que sea transformado y que comience incluso con este tema que estamos viendo. Eh, la Biblia, incluso por medio de muchos pasajes que ahorita los vamos a ver, nos relaciona la paciencia como resistencia o perseverancia. En muchas ocasiones encontramos o la palabra paciencia o la palabra resistencia o perseverancia, pero precisamente las tres están ligadas para que nosotros la tengamos claro en cuando Dios me habla por medio de su palabra. Hay cuatro momentos o ciclos o tips, digámoslo así, sobre la paciencia. El primero es la paciencia como fruto del Espíritu. Bien, sabemos que, como dice Gálatas 5, 22, 23, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, bondad, fe, mansedumbre, humildad, templanza o dominio propio. Pues ya conociéndolas todas, hoy obviamente nos vamos a enfocar en una de ellas, que precisamente es la paciencia. La paciencia no es solo aguantar, porque hay veces lo tomamos, es como que "Bah, me está dando latigazos la vida, bah, yo me aguanto,
ahí me sobo, me consiento, pero bueno, eso es como, ahí soy paciente. No, la paciencia no es solo aguantar. En las cosas de Dios, incluso es una actitud sobrenatural que refleja el carácter de Cristo. Precisamente nosotros sabemos y todos los días nos enfocamos en seguir. Me pareció lindo que la líder en su ministración de la alabanza hablaba precisamente de no tanto ser imitadores, ¿no? Sino, ¿cuál era la palabra que usaba el líder? Precisamente era no propiamente ser imitadores. Sí, no, es que la palabra dice de ser imitadores, pero Dios quiere es que seamos como Él, o sea, es ser como Él, o sea, Exacto, a su diseño, a su forma, porque uno imita a un actor, uno imita cualquier cosa, pero no, me parece eso mal escrito, es ser como Él, exacto, porque exacto. imitadores no. Exacto, me pareció lindo que lo hablaras desde ese punto de vista. Precisamente, si nuestro actuar es como el de Cristo, precisamente vamos a ver que la paciencia no es un tema de resistir o aguantar, sino es un tema sobrenatural de reflejar el carácter de Cristo, porque Él lo vivió en todo el momento, incluso pues en el mayor regalo que nos dio, que fue ir a la cruz por nosotros, sintió precisamente el tema de paciencia y de cumplir la voluntad de Dios. Otro punto, pues obviamente en este caso el primer punto como fruto del espíritu, ver la paciencia, pues obviamente tenemos que entender y pedirle a Dios que seamos llenos de eso. O sea, nosotros por lo menos aquí podemos deletrear, aquí yo puedo preguntar, dime los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, cuáles son y demás. Obviamente ya no los conocemos, pero ¿qué tanto los estamos llevando en nuestra vida? ¿Qué tanto de verdad siento ese fruto que lo estoy reflejando en mi ejemplo y en mi forma de vivir? Otro punto, la paciencia en los demás. De ese caso hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de temas de personas que fueron pacientes, el tema de Job, su paciencia en medio del sufrimiento. Ese es un clásico ejemplo de precisamente cómo, independiente de que hasta el mismo enemigo le pida permiso a Dios para que pueda hacer eso a una persona, pues vemos cómo de una u otra manera esa paciencia en medio del sufrimiento de Job llevó a que lo bendijera y que obviamente, pues como bien sabemos, se dieran las cosas de la mejor forma. Abraham esperó 25 años el cumplimiento de la promesa de Dios. El tema de José, la paciencia en medio de la injusticia, de ver cómo sus hermanos lo mandaron a ser prácticamente un esclavo. Pasaron 13 años hasta que fue exaltado como gobernador. O sea, imagínense, nosotros hay veces pasamos 15 días, un mes y ya nos estresamos de que por qué Dios me pone a mí esta prueba, que por qué estoy viviendo esto, cuando pues prácticamente aquí estamos hablando de pruebas de hasta años. Moisés, 40 años en el desierto. Otros 40, incluso dice que fueron 40 años en el desierto y otros 40 años guiando al pueblo por el desierto. O sea, prácticamente fue su vida completa, prácticamente lo vivió bajo la promesa de Dios. Sin embargo, pues no pudo experimentar el tema de ver la tierra prometida, pero basado en que a la final los propósitos de Dios, uno quiere que se cumplan a nuestra manera, pero hay veces Dios de pronto lo lleva en otro sentido. Otras paciencia, obviamente, nuestro mejor ejemplo, Jesús, su paciencia primero con sus discípulos, porque eran tercos, ¿no? Y yo me nombro porque yo también soy terco. Ellos eran terquitos de que le mostraban, ellos visiblemente veían el poder de Dios, viéndolo haciendo milagros, viéndolo caminando sobre aguas, viéndolo hacer tantas cosas y sin embargo le tocaba ahí con ellos. Y obviamente pues también su paciencia en medio del sufrimiento, ¿no? A raíz de todo lo que vivió por nosotros. Ese es el segundo aspecto de la paciencia en los demás. El tercer punto es la paciencia con los demás. Este es como uno específico que de pronto nosotros debemos enfocarnos, obviamente que nos sirva en nuestro caminar diario. Dice Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Eh,
yo les cuento la historia que Gabriela un día llegó con un corazón que decía, ama a tu prójimo, ama a las personas que te rodean, algo muy pequeño, pero relacionado en eso. Yo resulté con ese corazoncito en el bolsillo, me lo llevé a mi trabajo y lo puse en el computador y ahí estaba el corazoncito. Obviamente las personas que ingresaban a la oficina y todo el mundo me preguntaba, ¿y eso lo dice la Biblia? Sí, lo dice, creo que en Levítico, bueno, no me acuerdo en qué parte lo decía, pero hablaba de ese tema. Decía así, y decía, sí, es que eso, pues uno debe amar a su familia y eso. No, amarás a tu prójimo se refiere a absolutamente todas las personas. Y la típica respuesta de todos que tenemos, ¿no? Pero es que hay veces el prójimo no ayuda, pero es que hay veces el otro no esto, yo quiero amarlo, pero es que no colaboran, una cantidad de cosas. Siempre nos justificamos a la hora de amar a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido del amor es que nosotros debemos también tener paciencia con los demás, entender que todos somos distintos, entender que las personas no pueden ser como uno quiere, entender que de pronto algunos, por lo menos en el gremio que yo vivo de la construcción, hay maestros que no saludan, que uno les dice, hola, buenos días, y no saludan o por ahí levantan la cabeza un poquito y ya por eso, pues es su forma de ser, es su forma de expresar y no por eso entonces yo, no, pues ese señor no saluda, yo no lo vuelvo a saludar allá, él no sé qué. No, de todas formas tenemos que ser tolerantes los unos con los otros, así como lo dice Colosenses 3, 12, 13, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, perdonémonos, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y primera Tesalonicenses 5:14, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. En todo sentido, Dios nos habla precisamente de llevar las cosas con su voluntad. A veces nos preguntamos, Dios, pero ¿por qué me pides esto? Si ni siquiera yo hay veces puedo amarme, si ni siquiera yo hay veces quiero amarme. A veces como que, oiga, pero ¿por qué hice esto, Camilo? ¿Por qué llevé a esta circunstancia y demás? Y hay veces nos damos látigo, pero precisamente si Dios desde nosotros empieza a actuar y decir, no, mira, tienes que cambiar esto con respecto a ti y no quedarte, como les decía yo hace rato, entonces como la paciencia no es una de mis virtudes, como soy mal geniado, como tengo eso, entonces Dios tiene que moldearme teniendo estas complejidades, digámoslo así. Y no es todo lo contrario, tenemos que pedirle a Dios que transforme y cambie estos aspectos en nuestras vidas para que precisamente la paciencia, como nos la da como fruto del Espíritu, sea acorde a nosotros mismos. Y el cuarto, que es con lo que estamos viendo en el tema de Jairo, es la paciencia en las pruebas. Santiago 1:3-4 dice que las pruebas de la fe producen paciencia y que la paciencia cuando se desarrolla completamente lleva a la perfección y a la integridad sin que nos falte nada. Y Romanos 5:3-4, las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. En todo momento tenemos que tener la fe, la certeza que Dios va a actuar en los tiempos de Él, en los momentos de Él, no en los de nosotros. Las dificultades deben ser oportunidades para desarrollar una fe resistente. Nosotros tenemos que eh, generar una fe que no esté basada simplemente en hablar con Dios y decirle mis problemas, mis dificultades, sino debe ser una fe enfocada en resistir las circunstancias, en que sabemos que vamos delante de Dios con Él y en todo momento y precisamente nos ayuda a madurar y pulir estos aspectos en nuestro día. Volviendo a la historia de Jairo, en ese momento preciso, después de que hizo todo por esta mujer, y él, entre comillas, no sé en qué circunstancia estaba Jairo, cada uno de pronto aquí vimos la experiencia, yo les voy a contar la mía. Yo hubiera sido Jairo en ese momento que le quitó, sanó a esta mujer del flujo de sangre. Yo creo que yo me cogía la cabeza, yo caminaba, respiraría profundo, por ahí le hablaba a los discípulos de Jesús, oiga, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Le tocó darnos la túnica, no sé qué. Bueno, el milagro, ver
la fe incluso de él en el actuar de Jesús a la hora de sanar a la mujer, yo creo que ahí incluso se reconfortó aún más, ¿no? Independiente de las circunstancias de desesperación y angustia, que precisamente predomine esa paciencia que debemos tener en Dios, que Él va a actuar, que así pasen cosas por el camino, que nosotros digamos, pero Dios, yo te pedí fue tal cosa, ¿por qué no vas del punto A al punto B de una vez? ¿Por qué no llegas de inmediato allá? ¿Por qué tenemos que dar tantas vueltas o caminar por varios lados para llegar al camino que debemos recorrer? Es precisamente por eso, porque los tiempos de Dios nosotros sabemos que son perfectos, sabemos que es en su voluntad, pero precisamente tenemos que moldear nuestra paciencia cada vez más para que veamos que Dios puede actuar en nosotros. En ese momento los mensajeros le dijeron a Jairo que su hija había muerto. La reacción de él diría, pero Dios, ¿qué tal si no hubieras hecho el milagro de esta mujer? De pronto hubiéramos alcanzado a llegar a sanar a mi hija, porque hay veces nos salen interrogantes de ese tipo, ¿no? A veces tenemos fe en Dios, en su actuar, pero dudamos de que como no lo hizo a nuestra manera, o como nosotros creíamos que lo iba a hacer, como en el caso de Jairo, que eso era rapidito, que llegaba a la casa y la sanaba, nos vuelven y nos surgen más circunstancias o más momentos. Dios, pero yo creo que mi hija se hubiera sanado. Y pues de ahí, precisamente como les compartía la frase comenzando el tema. Sin embargo, Jesús les dijo, no temas, cree solamente. En otra versión, no tengas miedo, solo ten fe. O en otra versión, no temas, solo confía en mí. En todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, enfoquémonos que si tenemos fe en Jesús, de fe en nuestro Dios, no debemos temer. Yo creo que algo que escuchamos siempre en la palabra de Dios cuando leemos es que Él nos invita, no temas, no desmayes, no renuncies, no te quejes, no te quedes ahí en el camino, simplemente avanza. Avanza como Dios quiera. En este caso, cree solamente. Y ya para culminar el tema relacionado con el tema de Jairo, voy a tocarles, esto me va a parecer a un profesor de clases de historia. Thomas Alva Edison, 1847-1939. Él fue un inventor científico y empresario estadounidense, considerado uno de los más grandes innovadores de la historia. Registró más de 1000 patentes y sus contribuciones revolucionaron la historia. Cosas importantes que hizo don Thomas, el tema de la bombilla incandescente, aunque no fue el primero en crear la bombilla eléctrica, sí desarrolló la primera versión de la práctica y duradera. Creó el fonógrafo, fue el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Fue curioso que él creara ese aparato cuando era parcialmente sordo, o eso decían de él. Creó el kinetoscopio en 1981, uno de los primeros aparatos para ver imágenes en movimiento. El sistema de distribución eléctrica desarrolló la primera central eléctrica comercial y mejoró el telégrafo y el teléfono. ¿Por qué les cuento de Thomas? Thomas, precisamente, hay una parte donde le preguntan a él que si hizo más de 1000 intentos, que todos fueron incluso fallidos, todos no se dio un resultado positivo. ¿Por qué perseveró? Y él precisamente le respondía es que él no había fracasado en eso. Ha encontrado 1000 maneras para que las cosas no funcionen, pero precisamente eso lo llevó a que no eran un fracaso, sino precisamente por esos 1000 lados no eran. ¿Y por qué les comparto la historia de Tomás? Es precisamente porque Dios nos invita también cuando dice, no temas, como le dijo a Jairo, es que nosotros no renunciemos tampoco. Si nos toca pasar por 1000 pruebas, 1000 intentos fallidos, hagámosle hasta el 1001. Hagamos ese intento adicional, demos ese plus adicional en nuestras vidas para que precisamente Dios actúe en nosotros.
Esa historia de Thomas Edison es una historia de ejemplo clásico de paciencia y perseverancia, en este caso científica. No se trata solo de la inteligencia que, por ejemplo, él tenía a alimentar tantas cosas, sino de la capacidad de continuar con paciencia independiente de los obstáculos. Tú puedes ser la persona más inteligente, puedes crear muchas cosas, o puedes ser la persona que se crea de que pronto hay personas que saben más que uno, pero a la final Dios actúa de la mejor manera en nosotros. Y como lo dice Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Tenemos que poner las cosas en Dios en todo momento. Sí, hay que actuar acá en cada circunstancia que vivamos, pero que esa paciencia, en momentos de desesperación, en momentos de que nuestra fe la llevemos a nuestra manera, siempre perseveremos en dar ese 1001 intento más en nuestra vida para salir adelante. Como conclusión práctica de este tema que principalmente Dios siento que me tocó y me llenó, la paciencia, incluso bíblica, no es ni siquiera pasividad, ¿no? Sino es confianza activa en Dios. Eso es lo que yo veo la paciencia. No es quedarnos ahí estancados esperando, sino es tener esa confianza activa en Dios. Descansar en sus tiempos, como lo dice Salmos 27:14, obedecer mientras esperas, como lo dice Habacuc 2:3, y amar a otros sin desanimarnos, como lo dice 1 Corintios 13:4. Que nuestra paciencia mejore, se lo habla a una persona que le cuesta, pero que mejore nuestras vidas, invitándolos a que confiemos en ese Dios único y que sabemos que Él siempre va a estar y que dejemos actuar a su manera, que de pronto si en el camino, dentro de los procesos, vemos que hay una pausa, como la que vivió Jairo, para después ver el milagro de su hija, que ya lo sabemos que de todas formas Dios llegó, precisamente no temió, llegaron y sanaron a la niña. Así es con nosotros. A la final vamos a ver los resultados y los procesos de Dios en nuestras vidas, sin importar qué pase por el camino o qué haga Dios con los demás o qué circunstancias llevemos. Es mi invitación que hagamos 1001 intentos, pero siempre enfocados de que nuestra fe nos va a llevar al resultado que queremos, basados en que somos hijos de Dios y en Él podemos confiar. Era lo que les quería compartir. Sinceramente, lo que les decía, para mí la paciencia no es mi virtud, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, incluso con este tema. Le decía a mi hermana que incluso este tema Dios me lo había puesto en la mente hace como 2 meses y yo preguntaba, pero no entiendo por qué Dios me puso eso. Un mes después, el líder me invita a compartirlo. Aquí estamos, es definitivamente el actuando. Hay una canción también que compartíamos, no sé si me regalas 2 minuticos más, líder,